el doctor Raúl González Fernández, nuestro jefe de edición, nuestro doctorazo. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia denominada Modalidades de uso y explotación de los derechos de propiedad intelectual, que tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe la maestra Matilde Cutiño Castro a impartir esta conferencia. El derecho de la propiedad intelectual se concibe como el conjunto normativo que regula, protege y reconoce las prerrogativas otorgadas por los poderes públicos a las personas físicas o jurídicas colectivas para el uso o explotación exclusiva y absoluta y temporal de sus creaciones industriales nuevas o signos distintivos. Es por ello que a partir del reconocimiento de dichos derechos por parte del Estado, específicamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, a favor del creador intelectual o detentor de un signo distintivo, se hace imperiosa la necesidad de explotar, usar los derechos que deriven de la creación intelectual aplicada a la industria o al comercio, ya sea por su titular o por un tercero. Bajo este contexto, los titulares de los derechos de propiedad industrial disponen, en términos de la Ley de Propiedad Industrial, de licencias contractuales, licencias obligatorias y licencias de emergencia, consideradas como instrumentos jurídicos eficaces que permiten la transferencia de conocimiento y tecnología y que representan para el creador intelectual en determinados casos, el retorno económico de inversión aplicada y a la investigación y al desarrollo de productos que satisfacen las necesidades de carácter concreto para el hombre. El objetivo que se plantea en la realización que se plantea con esta conferencia es establecer cuáles son las modalidades de uso y explotación que disponen los creadores intelectuales para explotar sus creaciones. ¿En qué radica la diferencia entre estos tres tipos de licencias previstos en la Ley de Propiedad Intelectual? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir en cada supuesto y cuál es la finalidad última que existe de la existencia jurídica pues, de las modalidades de uso y explotación de los derechos de propiedad intelectual? Permítanme, antes de iniciar la conferencia, dar algunos datos curriculares de la maestra Cutiño Castro. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho. Su tesis, desde que está estudiando su licenciatura, estudia estos temas denominada formas heterocompositivas de la solución controversial de la materia de propiedad intelectual, que bueno, ya más terminado, que dirigió la tesis el maestro Rafael Medina. Es maestra en Derecho por nuestro posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es alumna del doctorado, pues también de nuestro posgrado. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid bajo la supervisión, la tutoría del doctor Raúl Leopoldo Casanova Canosa Uceda, sí, claro. Y bueno, con el proyecto de investigación del doctorado. Actualmente continúa en el desarrollo del proyecto de investigación la armonización de los sistemas jurídicos contemporáneos protectores de las variedades vegetales, bajo su tutor principal, es el doctor Fernando Serrano Michelena. Es profesora de asignatura en el Centro de Investigaciones del Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego que es profesora de nuestra facultad, impartiendo diferentes materias como contratos, teoría del proceso, derecho procesal civil, juicios orales en materia civil, que es lo que nos ayuda a impartir en nuestra división. En el ámbito profesional, desarrolla sus actividades en el ejercicio libre de la profesión, como abogado postulante, en el despacho de consultores en derecho, practicando diferentes áreas del derecho, como derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, derecho corporativo, derecho constitucional, derecho administrativo y desde luego derecho de autor y derecho de la propiedad intelectual. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con la maestra Cutiño Castro. Maestra, por favor. Gracias, ante todo mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan para plantear algunas
disertaciones en cuanto a qué es lo que tenemos después del reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, qué herramientas o qué elementos, qué mecanismos o qué instrumentos tenemos referentes a la explotación y uso de los derechos de propiedad industrial. Siguiendo un poquito la dinámica, veo pues, con agrado que pues, están principalmente mis alumnos, pero independientemente de aquellas personas que están interesadas en temas de esta naturaleza, obviamente me complace y agradezco su presencia. Paso a hacer la exposición del tema, obviamente con una dinámica que ustedes bien conocen a lo largo de la clase, y es obviamente porque sentada se bajamos, ¿ok? Entonces, bajo ese tenor, vamos a hablar un poquito más en torno a lo que es dónde está ubicado el derecho de la propiedad industrial. Y en ese contexto podríamos decir que el derecho de la propiedad industrial es el contenido, uno de los contenidos del derecho intelectual en sentido amplio. Y que este derecho de la propiedad industrial va a reconocer, va a proteger derechos que tienen los creadores intelectuales respecto de sus obras, pero que satisfacen necesidades de carácter industrial y comercial. Y bajo ese tenor, obviamente, estamos ante creaciones industriales nuevas. Y obviamente también estamos dentro de la propiedad industrial a proteger esos mecanismos que nos sirven para distinguir o identificar productos o servicios dentro de su misma clase y especie. Y en ese tenor tenemos las marcas. Ese es por el lado de la propiedad industrial. Por otro lado está el derecho de autor. El derecho de autor que obviamente satisface otras necesidades de carácter, la creación intelectual va a satisfacer necesidades de carácter artístico o estético. ¿Qué es lo que se busca en la propiedad industrial? Básicamente que nuestra creación intelectual sea explotada. ¿Para qué? Para recibir una retribución de esa explotación o de ese uso de signos distintivos. En tanto que el derecho de autor, sí, no voy a negarlo, también el autor recibe un beneficio de carácter económico. Y lo vemos en el tema de la obra cinematográfica, de la obra arquitectónica, de la obra fotográfica, de la obra programas de cómputo, obra literaria. Pero si se dan cuenta, el interés que persigue entre el derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor es distinto. Siempre vamos a buscar en el derecho de la propiedad industrial esa explotación de una creación intelectual para un beneficio de carácter económico 100%. En el derecho de autor se satisfacen intereses de carácter artístico, estético, pero no necesariamente se busca ese beneficio económico. Obviamente que se da, no se lo puedo negar, se da ese beneficio y vemos cantidades interesantes en obras cinematográficas, en obras de representación teatral, etcétera, etcétera. Les podría hablar una serie de cuestiones en derecho de autor, pero el tema se ciñe básicamente a propiedad industrial. Y bajo ese contexto también tendría que establecer que dentro del derecho de la propiedad industrial existen algo que, si bien es cierto, no los vemos tangiblemente, existen tanto en las dos áreas del derecho de la propiedad industrial, y esos son los secretos industriales, aquella información de carácter confidencial que se tiene para la producción, distribución, comercialización de productos o servicios. Y hablo de producción, distribución, comercialización, engloba todo. Un secreto industrial está detrás de todas estas principales actividades, de la producción, de la comercialización y de la distribución. Ok, seguimos. Y ahora sí, entramos ya en materia. Vamos a establecer, ¿sí me escuchan lo de allá atrás? Sí. Okay. Vamos a establecer que dentro del derecho de la propiedad industrial tenemos el reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de
las creaciones intelectuales que se dividen en dos: creaciones industriales nuevas y signos distintivos, lo que comentábamos en la lámina anterior. Y dentro de creaciones industriales nuevas están obviamente las invenciones, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los secretos industriales. Obviamente, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Uno, rápidamente, y para efecto de que no me detenga en este tema. Las invenciones van a ser toda creación humana que permita transformar la materia o la energía tal como se encuentra en la naturaleza para el aprovechamiento del hombre. Tiene que ser novedoso, tiene que ser de aplicación industrial y tiene que ser resultado de una actividad efectiva. Un modelo de utilidad se parte de un objeto ya establecido, y se le hacen, a través de la creación intelectual, se le hacen algunas modificaciones en cuanto a su forma, estructura, composición, para dar una ventaja de carácter técnico. Modelo de utilidad, por supuesto. El tercero, el diseño industrial. Los diseños industriales no son más que aquellas creaciones intelectuales que buscan, que se desarrollan a través de una apariencia especial propia y diferente. Ejemplo, los teléfonos celulares. Una cosa es el soporte o la parte del procesador que tiene el teléfono celular, y otra parte es la carcasa. La carcasa entendida como la apariencia especial propia y diferente que tiene cada objeto. Y los esquemas de trazados de circuitos integrados no son otra cosa más que mapas, pero diseñados o desarrollados para realizar una determinada función. Okay. Y dentro de los signos distintivos tenemos las marcas que conocemos en el mercado. Podría mencionar algo, pero no quiero hacer publicidad. Los avisos comerciales son aquellas frases o eslogans que tienen los productos o los servicios para efecto de identificar o distinguirlos dentro de su misma clase o especie. Avisos comerciales, ahí vamos a adentrar un poquito a hacer una ejemplificación. Todo México es territorio Telcel. Ese es el eslogan publicitario. En el caso de servicios de transporte foráneo, servicio de avión por tierra, ETN. Y una serie en el caso de prestación de servicios, asesoría con sentido. Son eslogan o frases publicitarias, distinto a una marca, tienen que separarlos. Y obviamente la marca se identifica a productos o a servicios y el eslogan igual, a productos o a servicios. ¿Ok? Y el nombre comercial es el nombre geográfico que se le da a un establecimiento mercantil dentro de una zona geográfica de clientela efectiva. La denominación de origen, tenemos muy pocas denominaciones de origen. Creo, más bien tengo el dato, son alrededor de 14, a lo más, denominaciones de origen. La más conocida y la más consumida, tequila. Y ahí mi reconocimiento al grupo o a la confederación de productores de tequila, que se ha esforzado día a día por mejorar y mantener el estándar de calidad del tequila en México. Es de reconocerse. Hay muchos productos, y lo he mencionado en varias ocasiones, hay muchos productos desarrollados en México que bien podrían tener la categoría de denominaciones de origen, sin embargo no se han preocupado las entidades federales o la entidad federal o local para proteger estos productos. Ese es un tema que queda a la saga, pero bueno. Ahora, una vez que tenemos el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial respecto de creaciones industriales nuevas o bien respecto de signos distintivos, hay una cuestión que se plantea generalmente, y sobre todo en creaciones industriales nuevas. Cuando estamos frente a creaciones industriales nuevas, resulta que llega el inventor, después de hacer investigación
de invertir cantidades de dinero considerables para llegar a un producto o a un proceso determinado, se ve ante o se pone frente a la deficiencia de explotar su producto. ¿Por qué? Porque hay que seguir invirtiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué pasa si yo no exploto una patente, si yo no exploto un registro de modelo de utilidad o de diseño industrial? Si el INPI, que es la autoridad administrativa que reconoce estos derechos, se percata de que no se están explotando estos derechos, lo que va a declarar es la caducidad de la patente. Y obviamente, ¿qué es lo que trae consigo? Pues obviamente el desaliento del inventor. Después de realizar todo el trabajo para llegar a un producto, y mi producto o no tengo la capacidad técnica o no tengo la capacidad humana, la capacidad técnica la puede tener, pero la capacidad humana o la capacidad financiera para explotar esos productos, pues obviamente se queda con las manos cruzadas sin poder explotar. Y de ahí surgen obviamente lo que son las modalidades de explotación de las creaciones industriales nuevas. Estas modalidades de explotación básicamente se concretan en 4, están previstas en la Ley de Propiedad Industrial, en el capítulo 6 del título 2 de la ley, y básicamente tenemos 4. 1, la transmisión de derechos. 2, las licencias contractuales. 3, las licencias obligatorias y las licencias de utilidad pública. ¿Cuál es la diferencia entre una y otro objeto? Y aquí entramos primero. La transmisión de derechos. 1. ¿Quién puede transmitir un derecho de propiedad industrial sobre creaciones industriales nuevas? Obviamente, el que es detentador del o titular del derecho, o bien ya presentó la solicitud, pero aún no se ha confirmado que tenga la titularidad. Ojo. Podrá grabarse o transmitirse totalmente los derechos que confiere una patente o un registro otorgado o los derechos que deriven de una solicitud en trámite. La pregunta sería, es decir, inmediatamente de que yo presento mi solicitud, ¿ya puedo celebrar licencias? Sí, pero todavía no tengo la titularidad. Pues sí, pero se rige bajo el principio de buena fe de que sí vamos a obtener esa titularidad. ¿Y qué pasa si no tengo la titularidad? Pues lo accesorio corre la suerte de lo principal. Al no tener la titularidad, obviamente la licencia es nula o la transmisión de derecho es nula. ¿Ok? Ahora, obviamente la transmisión de derechos se sujetan a los términos y formalidades que me establece la legislación común. ¿Cómo se transmitiría un derecho de propiedad industrial, específicamente creaciones industriales nuevas? Bien a través de cesión de derechos o bien a través de compraventas. Ojo, la gran diferencia entre una transmisión de derechos y una licencia, y ojo con lo que voy a decir, la gran diferencia radica en que se pierde la titularidad respecto de la creación intelectual. Puedo tener el reconocimiento, puedo tener el derecho de paternidad, por así decirlo, pero ya no tengo el derecho de explotación exclusiva. Eso es en una transmisión de derechos. En una licencia, no. Es el parteaguas. En el caso específico, vamos a suponer que es un bien material, aunque se consideran que los derechos de propiedad industrial son bienes inmateriales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Obviamente, en el supuesto, un derecho material, que obviamente con una transmisión de derechos pierdo la propiedad sobre él, en tanto que en una licencia permanezco con el derecho, con mi calidad de inventor y con la titularidad del derecho reconocido por el INPI. Obviamente toda transmisión de derechos en materia de propiedad industrial se formaliza por escrito y obviamente específicamente a través de un contrato. Repito, cesión de derechos o puede ser compraventa.
esa transmisión de derechos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el efecto de producir los efectos en perjuicio de terceros. Y obviamente el pago de la tarifa será en función del número de solicitudes o de patentes, de solicitudes, patentes o registros involucrados. ¿Ok? La licencia conjunta, bueno, las preguntas se plantearán al cierre, si es que surge alguna duda, pero vienen las licencias contractuales. Las licencias contractuales, repito, es el acuerdo de voluntades a través del cual el titular de una patente o de un registro, o bien el solicitante de una patente o de un registro, concede a una persona física o jurídica colectiva el derecho de explotar la creación intelectual. Obviamente ese acuerdo de voluntades, que básicamente se concretiza en un contrato, ese acuerdo de voluntades obviamente se inscribe ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El hecho de que yo, titular de una patente o de un registro, celebre una licencia contractual, uno, no me limita a que yo por sí explote la invención o bien otorgue otras licencias. Yo, creador intelectual, puedo explotar en el número de licencias. Obviamente, debe el que solicita, o más bien el licenciatario debe de acreditar que tiene la capacidad técnica, la capacidad humana y la capacidad económica. No es cualquier persona que, yo quiero explotar tu patente. No, acredítame que vas a explotar esta patente o este registro en los mismos términos como si yo hiciera la explotación. Dentro, obviamente, de los derechos y obligaciones del licenciante está formalizar la licencia concedida. Repito, a través de un contrato, donde viene el clausulado debidamente estructurado, debidamente delimitado, y obviamente ese contrato tendrá que inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el derecho de que el licenciante o el titular de la patente o registro pueda, obviamente, celebrar otras licencias, y el derecho de explotar en forma simultánea la propia patente o el registro. Ojo, el reconocimiento que se busca por parte del INPI y que se concede por parte del INPI tiene como objetivo principal y primordial que se explote. Yo en el ejercicio profesional me topo con que están reconocidos los derechos, pero no me explotan los derechos que derivan de la patente, los derechos que derivan del registro. En la marca es menos vigente este tema, pero en materia de creaciones industriales nuevas sí se da. Y tienen colgado el título de patente muy bonito, enmarcado, y ves más, hasta encaja fuerte, encaja de seguridad. No, yo quiero que al momento en que me reconozcan la titularidad del derecho sea para explotar de manera continua. Los derechos de propiedad industrial tienen en creaciones industriales nuevas tienen vigencia de 2010 y con las nuevas reformas 5 años. En el caso de patentes 20, en el caso de modelos de utilidad 10, en el caso de diseños industriales 5, prorrogables por periodos de la misma duración hasta 25 años, y con la nueva reforma. Y los esquemas de trazado de circuitos integrados tienen una vigencia de 10 años. ¿Qué voy a hacer en 10 años? Explotar, que ese es mi objetivo primordial como un creador intelectual, y eso es lo que nosotros tendremos que transmitirle al creador intelectual. Ahora, están también los derechos y obligaciones del licenciatario. El licenciatario, al igual que el licenciante, tiene que formalizar la licencia a través del contrato. Tiene que estar al tanto de que se haga la inscripción de esa licencia. ¿Qué pasa si no inscribimos la licencia? Pues no tiene efectos jurídicos frente a terceros.
explotar la creación industrial, materia de la licencia, como si se tratase de una explotación realizada por el titular, con las características técnicas, con la calidad que debe de tener esa creación intelectual. Ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente o registro como si fuera el propio titular, y dar el debido y cabal cumplimiento a lo establecido en las cláusulas del contrato de licencia. ¿Qué pasa si no se da un cumplimiento al clausulado del contrato de licencia? Obviamente tienen las acciones civiles y obviamente entran en juego recursos económicos que avances de mano por una rescisión o una terminación anticipada del contrato. ¿Ok? ¿Qué fenómenos se pueden dar frente a una licencia? Una, que la licencia no me da, que al momento en que solicito la inscripción de la licencia, el INPI me niegue la inscripción. Y eso va a ser en caso de que la patente o el registro hayan caducado, o en su caso, que la duración de la licencia sea superior que la vigencia de la patente o del registro. Yo no puedo celebrar una licencia contractual si rebasa la vigencia de la patente. Por ahí algún licenciatario y licenciante quiso a ver si pega, si es chicle y pega, y no procedió. ¿Por qué? Porque no puedes alargar la vigencia de una patente a través de una licencia. Eso es lo, repito, la licencia es un accesorio. Y obviamente, si la patente caducó o bien ha llegado al término de su vigencia, sigue la suerte de lo principal de la licencia. ¿Ok? Ahora, la cancelación de la inscripción de la licencia también se puede dar porque lo soliciten conjuntamente el licenciante y licenciatario. Ya no me interesa tener vigente la licencia. No me estás prestando las regalías que estoy marcando en el contrato. No estás produciendo el producto en los términos que se establece el contrato. No me quiero ir a mayor pleito. Vamos a resolverlo de manera amigable. Se resuelve hipotéticamente, porque hay veces que no se llega a esa conciliación amigable. Pero si se logra, tenemos que darle aviso al INPI para que ordene la cancelación de la inscripción. Otra, por nulidad o caducidad de la patente o registro. Nulidad cuando la patente o el registro fue otorgado en contravención a las disposiciones que marca la ley de propiedad industrial y alguien promovió esa declaratoria de nulidad. Y la caducidad porque no se explota la patente. Otra, por orden judicial. Esa es otra forma de solicitar la cancelación de la inscripción de la licencia. ¿Ok? Las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias, ¿cuándo surgen? Uno, se dan principalmente en materia de patentes, no de registros de modelo de utilidad ni de diseño industrial, sino de patentes. ¿Cuándo se da? Cuando, una vez otorgada la patente, transcurren 3 años a partir del otorgamiento de la patente y no se explota la patente. O bien, transcurren 4 años a partir de la presentación de la solicitud y no se explota la patente. Y entonces, ¿para qué la solicitaron? ¿Para qué invirtieron alrededor de 10,000 pesos en puro pago de derechos si no se va a explotar la patente? Es dinero tirado a la basura. Entonces, bajo este tenor, existe una modalidad prevista en la legislación que son las licencias obligatorias. Estas licencias obligatorias son otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando se dé el supuesto de la falta de explotación de 3 y 4 años respectivamente, y cuando existe una persona física o jurídica colectiva interesada en explotar esos derechos de la patente. Y obviamente esa persona tendrá que acreditar, obviamente, que tiene capacidad técnica y económica para realizar de manera eficiente la explotación.
Y obviamente se le va a hacer reconocimiento al titular de la patente. ¿Para qué? Para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y de hecho, el propio INPI le dice al titular de la patente: oye, me están solicitando una licencia, que conceda una licencia obligatoria, porque no estás explotando la patente. Te doy 2 años de gracia para que dentro de esos 2 años realices por sí la explotación de la patente. Si no la realizas, voy a conceder la licencia obligatoria. En caso de que haya una negativa por parte del titular de la patente, obviamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previa audiencia de las partes, tendrá la facultad de otorgar la licencia obligatoria a favor del solicitante. Obviamente fijará la duración de la licencia obligatoria, fijará obviamente las condiciones, el campo de aplicación y otra cosa bien importante, el monto de las regalías que obviamente le van a corresponder al titular de la patente. El monto de las regalías. Asimismo, el INPI podrá modificar esas condiciones siempre y cuando se den 2 supuestos: que exista un hecho superveniente o bien cuando el licenciatario tenga conocimiento que el titular de la patente otorgó licencias contractuales en condiciones más favorables, y entonces se puede dar la modificación a los términos de la licencia obligatoria concedida. Obviamente lo tienen que demostrar y obviamente con medios de prueba idóneos y pertinentes. ¿Ok? También se da específicamente 3 supuestos en cuanto a la caducidad, revocación y cesión de las licencias obligatorias. La caducidad, cuando transcurridos 2 años contados a partir de la concesión de la licencia obligatoria, no se explota la patente, ni por el licenciatario y obviamente ni por el titular de la patente. Y entonces el INPI va a decretar la caducidad de la patente, no la caducidad de la licencia, que es lo curioso. Va a decretar la caducidad de la patente, va más allá. Y el segundo supuesto, la revocación de la licencia obligatoria. Esta declaratoria procede de oficio o a petición de parte, procede cuando quien goza de la licencia obligatoria no inicia la explotación dentro de los 2 años contados a partir de que se hubiera concedido la licencia. Y el otro supuesto, la cesión de la licencia obligatoria. Ojo. La cesión de las licencias obligatorias se pueden dar, sí, siempre y cuando lo autorice el INPI. Y 2, el segundo supuesto, cuando se transfiera junto con la unidad de producción. O sea, no nada más es, aquí está el documento, se transfieren los datos, la licencia obligatoria que me concedió el INPI, no nada más es transferirme el documento y el derecho, sino que tiene que ir aparejado con la unidad de producción. ¿Por qué? Porque el INPI tiene que cerciorarse que tiene la capacidad económica y la capacidad financiera y la capacidad técnica, obviamente. Las licencias de utilidad pública. Estas licencias de utilidad pública surgen cuando existe causa de emergencia o de seguridad nacional. Es el acto administrativo por medio del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concede a una persona física o jurídica colectiva el derecho de explotar una invención patentada, sea por causa de emergencia o de seguridad nacional. En el tema de enfermedades, obviamente se auxilia el INPI del Consejo Nacional de Salubridad
para poder determinar que efectivamente se trata de una emergencia en materia de salud. Y esta declaratoria de emergencia o esta declaratoria de causas de seguridad nacional se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué? Para que proceda el otorgar estas licencias de utilidad pública. Tiene esto en un procedimiento que se sigue tratándose de enfermedades o brotes de enfermedades que se dan, no sé si se acuerdan, hace como unos 7 años, 8 años, lo que fue el H1N1 y que todavía seguimos como brotes en la actualidad, sobre todo en diciembre y parte de enero, con cambios de estaciones que de repente tiene influenza o tiene H1N1 y viene el desabasto por parte de las farmacéuticas. ¿Qué es lo que se busca a través de estas licencias de utilidad pública? Precisamente eso, evitar el encarecimiento del producto, evitar el desabasto y obviamente evitar que no llegue el medicamento a zonas que son de difícil acceso. Pero dale los minutos. Tampoco se considera que la licencia de utilidad pública no tendrá el carácter de exclusivas ni tendrán el carácter de transmisibles. Es decir, se pueden seguir explotando por su titular. Tampoco se considera que la explotación de la invención realizada a través de este tipo de licencia se considere como realizada por el titular de la patente. Esa es una de las diferencias entre una licencia contractual. La obligación que realice, más bien, la explotación que realice el licenciatario se entenderá como la realizada por el titular. En el caso de las licencias de utilidad pública no se entiende en ese contexto. La licencia de utilidad pública se realiza o se explota únicamente por el licenciatario, no por su titular. Y eso es una de las diferencias también. Les comentaba que las causas de emergencia o de seguridad nacional deberán ser declaradas y esta declaratoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo que se persigue a través de una licencia de utilidad pública básicamente es evitar que se entorpezca o se encarezca la producción, la prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos. ¿Ok? Y entramos con lo que son modalidades de uso de los derechos sobre signos distintivos. Básicamente tenemos 3: las licencias contractuales de uso, las franquicias, que el tema de franquicia da para hablar muchísimo, porque es un tema bien bonito y bien interesante, que tiene muchas aristas. Y obviamente la transmisión de derechos. ¿Una marca se puede vender? Sí. ¿Una marca se puede ceder? Sí. Sigue las mismas reglas que en el contrato, que la transmisión de derechos sobre creaciones industriales nuevas. La licencia contractual, acto jurídico a través del cual el titular de un registro marcario o en trámite de registro concede mediante convenio a una o varias personas físicas o jurídicas colectivas el uso del signo para amparar todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. Dicha licencia deberá ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para producir efectos en perjuicio de terceros. Ahorita vamos a hacer la disertación entre una licencia de uso y una franquicia. Porque en el tema de la licencia de uso únicamente, por así decir, te concedo que uses mi marca para proteger productos o para distinguir productos en su totalidad o solo algunos dentro de la clasificación a la que corresponde. Derechos y obligaciones. En ambos casos es formalizar por escrito la licencia concedida, velar porque esté
las formalidades y términos que me establece la ley, la obligación de que los productos que se vendan o los servicios que se presten sean de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular, el derecho de conceder o no licencias por parte del licenciante y el derecho de usar la marca de manera simultánea. En el tema de los derechos y obligaciones del licenciatario, ejercitar las acciones civiles o las acciones legales, no sabemos si son civiles o penales o administrativas, ¿no? Pero ejercitar las acciones legales para la protección de derechos de, obviamente, de registro de marca y dar el debido y cabal cumplimiento a las formalidades establecidas en el contrato de licencia. ¿Cuándo se puede negar la inscripción de una licencia contractual? Cuando básicamente el registro no esté vigente o simplemente no me concedieron el registro de una marca. La cancelación de una inscripción de licencia, la solicitud la cancelación puede solicitarse en forma conjunta, licenciante y licenciatario, por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o cuando se trate de marcas en trámite o no se obtenga o bien no se obtenga el registro de las mismas y por orden judicial. Franquicia. La franquicia es un tema que ha surgido, más bien que ha tenido mucha dinámica en la actualidad. Vemos, por ejemplo, marcas extranjeras que están en México. Marcas en México que han crecido enormemente y que de repente uno piensa en la entidad federativa como Chiapas, allí en lo más lejano no va a haber un estado, sí lo hay. Que yo no sé qué competencia le harían, pero bueno, eso es lo que porque si algo que tiene Chiapas es Huascapi. Entonces, en el tema de las franquicias, repito, es una forma de usar una marca. Las franquicias, independientemente de que me conceda o que implique o que imprima una licencia contractual dentro del tema de la franquicia, también existen 4 temas bien importantes. Uno, cuando me conceden una franquicia, me están otorgando una licencia contractual de uso, pero a su vez me están transmitiendo el conocimiento técnico o la asistencia técnica ¿para qué? Para producir, vender o prestar un servicio. También me están, dentro del tema de la franquicia, también me están aportando toda aquella información para producir, vender o prestar servicios de manera uniforme. El concepto, por ejemplo, de la marca Starbucks en todas las entidades federativas, a nivel nacional, a nivel internacional, es el mismo esquema. Es exactamente el mismo esquema. El mismo tipo o clase de servicio, clase de productos que me están dando en México, es el mismo tipo o clase de servicio que me están dando en Madrid, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos. Esa es la gran ventaja. También dentro de la franquicia me están dando métodos operativos comerciales o administrativos establecidos por el titular de la marca. ¿Para qué? Para que yo dé productos o servicios de la misma calidad, prestigio e imagen. Es decir, una franquicia, ¿cuál sería la diferencia entre una franquicia y una licencia de uso? La licencia de uso únicamente me permite usar la marca a productos o servicios de manera lisa y llana. Cuando no estamos frente a franquicias, ya me están proporcionando todo el know-how técnico, administrativo, comercial para dar un producto con la misma característica, con los mismos estándares de calidad, con la uniformidad en los servicios y en los productos. Ojo con esta parte. ¿Cuánto se cobra por una franquicia? Es todo un negocio. ¿Cuánto se cobra por una licencia de explotación? ¿Cuál es el porcentaje que puede obtener el titular de una marca o el titular de un signo distintivo o el titular de un derecho de propiedad industrial? Es un porcentaje que se
que se obtiene a través de puntos de venta, a través de estudios de mercado, a través de costos de producción, y de ahí se obtiene un porcentaje. Vemos, por ejemplo, licencias contractuales que obtienen como mínimo un 10% de regalías, pero también vemos porcentajes en el tema de regalías de un 40-50%. Depende del producto y depende de la marca. ¿Ok? Y depende, obviamente, nosotros como abogados, cómo negociamos esa parte. ¿Ok? Dentro de los derechos y obligaciones del franquiciante, primero, previo a la formalización del contrato de franquicia, tenemos que proporcionar información relativa al estado que guarda la empresa. Y ojo, si no damos datos verídicos, porque hay una acción por parte del franquiciatario. Inscribir la franquicia ante el INPI en los términos y formalidades que me marca la legislación. El derecho de conceder otras franquicias, el que yo conceda una franquicia a Juan Martínez, no me limita que yo pueda conceder otra franquicia a Leonardo Martínez. No hay limitante. El derecho de usar simultáneamente el signo distintivo también, y obviamente un tema que es que el franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración e imagen de la franquicia. Hay una limitante, sí, te abro mi casa, pero no para que dispongas de ella, sino para que conozcas cuál es el servicio o cómo voy a producir el producto que se detenta a través de una franquicia. Tiene limitantes, no es le abro la casa y dispone de la vivienda, no, es un poquito más ceñido. De los derechos y obligaciones del franquiciatario, obviamente el franquiciatario tiene derecho a exigir la nulidad del contrato y demandar el pago de daños y perjuicios dentro del término de 2 años si la información que me proporcionó el franquiciante carece de veracidad. 2 años. Si transcurridos esos 2 años el franquiciante quiere ejercitar esa misma acción, únicamente va a pedir la nulidad del contrato de franquicia, no el pago de daños y perjuicios. Eso sí, no, que yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque voy a ver cómo lo voy a plasmar en el contrato de franquicia. Y durante la vigencia del contrato, y una vez terminado deberá guardar absoluta confidencialidad de la información que se haya tenido o se tenga, ya sea que haya proporcionado el franquiciante, así como las operaciones y actividades que se hayan celebrado al amparo del contrato. Ojo, en ocasiones, por ejemplo, vemos la confidencialidad como algo de yo no sabía que esto era confidencial. Ojo, el cómo operan las franquicias, toda la información que deriva de una franquicia tiene carácter de confidencial. No pueden llegar, es que lo hacen así, le ponen esto y le quitan esto, no. Todo tiene carácter de confidencialidad y de ahí que surgen los conflictos en materia de secretos industriales, que es muy común. Y la transmisión de derechos, igual, podrán grabarse en materia de signos distintivos, podrán grabarse o transmitirse a través de cesión o compra-venta, los que tengan, obviamente, el registro del título, o más bien la titularidad del derecho, o bien que esté en trámite la solicitud. Se sujetarán a las formalidades y términos que establece la legislación común y se deberá inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El INPI, les digo, el INPI cobra por todo. Así es que tendrán que pagar los derechos por la inscripción. Y cuando la fusión es un tema en materia de marcas, cuando se hace una fusión de personas morales, se entiende, o más bien la ley de propiedad industrial entiende, de hecho creo que rebasa la hipótesis,
pero se entiende que también pasan los derechos inmateriales, específicamente las marcas, pasan a fusión de la empresa con la que se fusionó. Sin embargo, si hay cláusula específica, puede quedar fuera todo el tema marcario de esa fusión. Igual todo el tema en materia de creaciones sociales respecto de esa fusión. ¿Ok? Es un tema, se los comento, se los planteo. El tema de las modalidades de uso y explotación de marco es sumamente amplio, sumamente vasto, y como que hay que sacarlo y desmenuzarlo uno por uno. Ahorita es un panorama general, que me permite, uno, visualizar mi ejercicio profesional. ¿Para qué? Celebrar contratos de licencia, contratos de franquicia, visualizar cuáles son los alcances, cómo protejo a mi licenciante, cómo protejo a mi licenciatario, y los problemas que pueden derivar de la celebración de una licencia de uso, de explotación, o bien una franquicia o una transmisión de derechos. Problemas van a haber. Si un contrato de licencia de uso, un contrato de licencia de explotación o una franquicia están perfectamente regulados, están perfectamente matizados en cuanto a su clausulado, no se nos puede escapar ningún supuesto. Elaborar un contrato de franquicia, la ley me determina cuáles son los requisitos que debe de reunir ese contrato de franquicia, pero si yo me ciño nada más a eso, no, me tengo que estar, o más bien me tengo que poner en el supuesto de cómo proteger tanto franquiciante como franquiciatario, como licenciante como licenciatario. Tengo que visualizar el contexto. Y la pregunta, ¿cuánto se cobra por un contrato de licencia? Por una franquicia, cobren bien, por supuesto, muchas veces. Cobren bien. Por mi parte es todo. Repito. ¿Tiene alguna pregunta para la maestra? Vamos a empezar acá con el maestro. Maestra, yo le voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a sonar un poco absurda, pero tengo una duda. Cuando hablamos de caducidad, de utilidad, una patente a ejercer la licenciatura puede caducar o puede significar. ¿Por qué causa? La legislación de propiedad industrial me marca en qué casos se puede declarar la nulidad de la patente y en qué casos se determina la caducidad de la patente. De hecho, son los procedimientos administrativos que la propia legislación marca. Un ejemplo, de manera muy específica, ¿cuándo se puede pedir, o más bien, cuándo se declara la nulidad de la patente? Cuando la patente se otorga en contravención a las disposiciones que marca la ley, si hay una nulidad. Cuando caduca una patente, puede ser por el simple transcurso del tiempo de la vigencia de la patente, 20 años, o bien porque no se explotó la patente durante el término de 3 años. En el caso de concreto, la patente a la que tenga la licenciatura de derecho, si no la ejemplo, yo busco la patente que se titula. No, son dos temas distintos. Estamos temas respecto de la patente sobre creaciones industriales nuevas respecto a un ejercicio profesional. Se manejan distintas. De hecho, no nos otorgan una patente, nos otorgan una cédula profesional. Dice para ejercer como una patente, dice. Con efectos de patente. Con efectos de patente, pero el contexto es totalmente distinto. No quiero ejercer. No va por ahí. Gracias. De patente, sí, pero no se marca en los términos que nos marcan los por acá me acompañamos. En relación a la licencia de utilidad pública en su explotación, en el
Sí. Cuando la licencia de utilidad pública se va a otorgar por parte del INPI siempre y cuando exista la declaratoria de emergencia o de seguridad nacional. Obviamente se establecen cuáles son las condiciones, requerimientos y se establecen de manera específica también cuál es el pago de regalías que se le va a dar al licenciante. Sí se establece. Maestra, obviamente mientras dure la emergencia, yo creo que el tema prioritario será solventar ese estado de emergencia o de seguridad nacional, pero una vez transcurrido eso, obviamente tiene el derecho el licenciante para reclamar esa regalía, si hay un modo de Había levantado la mano ya, compañero, por favor. Sí, en el caso de las franquicias, si yo quisiera adquirir una, tengo que demostrar la capacidad económica, operativa y también lo tengo que demostrar. Al momento en que un licenciante y un licenciatario entran en pláticas o franquiciante o franquiciatario entran en pláticas para celebrar un contrato, ya sea de licencia de uso o bien de franquicia, necesariamente yo como licenciante, yo como franquiciante, sí te voy a pedir que me demuestres que efectivamente tienes la capacidad técnica, la capacidad humana, la capacidad económica para poder llevar a cabo más bien la explotación del sitio en los términos como yo lo hago. Sí, necesariamente. ¿Por qué otra pregunta queda? En el caso de la caducidad de la patente, cuando esta se da, ¿cuál sea la siguiente forma de explotación de la misma? ¿No? ¿Hay alguna que es libre? Ajá. Al momento en que se declara la caducidad de la patente, hay un procedimiento dentro del INPI que se llama rehabilitación de derechos de propiedad industrial. Se pueden rehabilitar esos derechos, pero si no se logra demostrar que efectivamente se explota o se va a explotar, entonces queda firme la declaratoria de caducidad y obviamente al quedar firme la declaratoria de caducidad caen al dominio público y cualquiera de nosotros queda libre para hacerlo. Por allá la compañera estaba... En el caso de utilidad pública, se le paga al licenciante, es decir, lo usan la patente para uso de emergencia. ¿Tienen derecho a cobrar? ¿Se le van a pagar regalías? Sí, al licenciante. la pregunta que hacían aquí enfrente, sí tienen derecho a cobrar regalías, siempre y cuando, o más bien se va a dar el procedimiento de pago de regalías cuando se subsane la emergencia. ¿Y lo pagaría el Estado? No, el licenciante. ¿Por qué el Estado le paga? No, el licenciante. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, a ver. Yo tengo dos preguntas. Una es, cuando a mí me otorgan una licencia de marca, yo ya casi no lo he visto, pero MR, marca registrada, ¿estoy obligada a tener esas dos letras junto con mi logo, con mi marca? ¿Es una obligación o es un derecho? No, es una obligación. ¿Es una obligación? Ya una vez que yo tenga ese título de... Sí. Uno, tanto el titular de la marca como el licenciatario tienen la misma obligación como si estuvieran usando la marca de manera simultánea. Y una de las obligaciones es establecer en ese circulito la MR o la TM o la R, establecer en el circulito es una obligación que tienen todos los titulares de una marca o de un signo distintivo o bien todo el licenciante. Las mismas obligaciones que tiene el titular de la marca tiene el licenciante, tiene el licenciatario. Es exactamente las mismas obligaciones. Y una de las obligaciones principales y primordiales, si ya tengo el registro marcario, es precisamente esa, que donde yo distinga productos o servicios, tengo que señalar esa leyenda. ¿Tiene una formalidad en cuanto a tamaño, en cuanto No, solamente que sea visible, las dos que sean visibles y que esté junto con... Y otra pregunta, si yo quisiera registrar
Le voy a poner un ejemplo solo para visualizar lo que yo quisiera registrar. La pirámide de Maslow, porque traigo una idea más o menos en ese sentido. Yo no identifico que pueda ser el tema que tratamos ahorita. ¿Esos son derechos de autor? Porque entiendo que sí se puede registrar o no. Siempre he dicho que un producto entre más protegido esté, mejor. Yo puedo optar por derechos de autor o puedo optar por propiedad industrial. Si lo que busco es una explotación de carácter industrial o comercial, me voy a ir por propiedad industrial. Pero si yo advierto que mi símbolo, mi logotipo, tiene una característica artística o estética, podría manejar las dos protecciones. Puedo manejar las dos protecciones. Aquí el tema es si no me encuentro en las limitantes que me establece el artículo 89 y 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Por ejemplo, aquellas obras arquitectónicas que es de conocimiento común y que obviamente tengo que pedir autorización para poder usar el símbolo que me está mencionando. O me voy por algo más sencillo, desarrollar y generar ideas. Puedo estar inspirada en un objeto, pero necesariamente obviamente un símbolo no lo podría poner como tal. Es algo, por ejemplo, que me hacen mucho la pregunta: ¿y qué pasó con la Virgencita de Guadalupe? Ojo, cuando nosotros adquirimos una casa que tiene una imagen, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, cuando ustedes ven la imagen y dicen verdaderamente es la Virgen de Guadalupe, o es una muñequita con su aurora y sus estrellitas y sus angelitos y demás. Habría que ver el tema. Y entra en lo artístico estético o bien fines comerciales o industriales. Ahí tendría que dilucidar o visualizar qué es lo que quiero proteger. Y de hecho, es que protegieron la Virgencita de Guadalupe. No lo protegieron. Era un dibujo que asemejaba a una virgen, que le dijeron es de la Virgencita de Guadalupe, pero era un dibujo. Mal harían de pensar que está ahí la Virgencita. Ojo. Bueno, queremos agradecer sinceramente a la maestra Coutinho Castro por esta conferencia. Le damos un reconocimiento, se lo voy a leer, me voy a parar para nada. La Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a la maestra Matilde Coutinho Castro por su destacada participación como ponente en la conferencia Modalidades del uso y explotación de los derechos de propiedad industrial, disertada el 21 de abril de 2018 en el Auditorio San Pabelo de la Facultad de Derecho. Formular Sagrada del Espíritu, Ciudad Universitaria, abril de 2018, Raúl Contrado Bustamante, Piñal, Lima. Maestra, muchas gracias.